nuestra tierra es una tierra de fiesta. Tenemos bodas, celebraciones como esta. Pero también en nuestra ciudad hemos tenido diversidad de comercios. Como ustedes pueden ver, telas, barro, pesca, sobre todo en el área cercana al mar de Galilea. En nuestra tierra puedes encontrar toda variedad de artesanos. Lo que tú deseas puedes encontrarlo aquí. De hecho, tenemos algunos carpinteros que han sido tan diestros que han logrado con cosas tan sencillas como esto, unas varas, unas cañas, construir sillas, mesas, puertas, y con aquellas así fuertes han logrado hasta construir casas para habitar. Simplemente es sorprendente lo que se puede hacer con todo este material tan fuerte y lo que gente con tanto creatividad y talento pueden hacer. Algo como esto que puede servir para hacer casas, algo fuerte. Bueno, no todas son tan fuertes. Tal vez esta pequeña vara no caiga en esa categoría y tal vez podríamos descartarla. Pero sí, encontramos de todo en nuestra tierra. Encontramos canastas, telas, como les mencioné, velas, aunque la verdad es que esta pequeña vela no creo que nos vaya a durar mucho. Nos mantenemos con aquella y este pabilo humeante no creo que nos dure por toda nuestra charla. Mejor nos quedamos con aquella, de hecho es aromática, así que será mejor. Vamos a dejarla ahí por un momento. Pero como les digo, en fin, somos una ciudad variada. Incluso pueden encontrarse algún rabino como yo, Galileo, que pueda contarles alguna historia sobre los profetas. Y creo que a eso han venido en esta mañana. ¿Qué les parece si entonces vamos? La profecía del día de hoy la encontramos en Isaías capítulo 42. Al igual que las anteriores que hemos visto, esta profecía también nos habla sobre ese Mesías que tanto esperó nuestro pueblo. Y ese Mesías por el cual celebramos esta temporada de Adviento. Esta profecía de Isaías, en particular, es conocida por ser parte de lo que llaman los cánticos del siervo. Y de hecho es el primero de esos cánticos. Los cánticos del siervo que había escrito Isaías. Y se caracteriza porque tiene que ver con el carácter del siervo de Jehová, con el Mesías. Ahora, no siempre fue entendido de esta manera. Algunos judíos no lo vieron ni lo interpretaron de esta forma, sino que para ellos simplemente la profecía se refería al pueblo de Israel únicamente. Con el tiempo y en general la figura descrita por el profeta llegó entonces a entenderse como la del Mesías, como la entendemos ahora. Pero para muchos, como yo, esta profecía no solamente se refería al Mesías, sino que también nos sirvió para señalar e identificar a quién es el Mesías. Y para mí, esta profecía nos habla de que realmente Jesús es el Mesías esperado. Veámosla por un momento. Isaías 42. El profeta nos habla en el verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Como podemos ver, la profecía comienza haciendo referencia al siervo de Jehová. Mi siervo, dice el profeta, a quien Dios el Padre iba a respaldar, iba a sostener. Él era el escogido, él era el elegido por Dios. En él se complacía su alma, en él estaría su espíritu, y él traería justicia para todos. ¿Qué tal si vamos por un momento en este verso y vemos cómo se cumple entonces esta profecía en nuestro Señor Jesucristo? El profeta se refiere al Mesías como el escogido de Dios, el escogido por Dios Padre. Y así, de esa misma manera, también se refiere el apóstol Pedro precisamente a Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, Pedro, hablando sobre Cristo, dice que él ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo y había sido manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Lo entendemos mejor si lo vemos en la Nueva Versión Internacional, que dice que Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio nuestro. Pero también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, el apóstol nos dice acerca de Jesús: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es decir, alguna gente, las personas lo desecharon, lo echaron a un lado, pero Dios le escogió. Él es el escogido para ser la principal piedra del ángulo. Así que podemos ver cómo los apóstoles vieron a Cristo como el escogido de Dios. Adicional a las palabras de Pedro, estoy seguro que tiene que haber saltado a su mente, a su memoria, el recuerdo de aquel evento del bautismo de Jesús, allá en el río Jordán. Estoy seguro que cuando escuchó las palabras del profeta diciendo: en quien mi alma tiene contentamiento, usted tiene que haber recordado el evento del Jordán, que nos narra las Escrituras en Mateo 3:17, donde nos dice que Jesús salió de las aguas, y cuando Él sale hay una voz que se escucha desde los cielos diciendo precisamente las mismas palabras del profeta: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las mismas palabras que el profeta Isaías había dicho. Y esta no fue la única vez. Seguro que también recuerdan aquel momento cuando Jesús subió al monte, con Pedro, con Jacobo, con Juan, el monte de la transfiguración. Y cómo mientras estaban allí, Dios vuelve a hablar. Lo registra Mateo en su capítulo 17, verso 5, diciendo que mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Ahora regresemos por un momento atrás, al momento del bautismo, porque también tenemos que resaltar otro detalle importante que ocurrió allí. Mateo nos registra que no solamente se escuchó, se oyó la voz del Padre hablando. La Escritura nos dice en el verso 16 del capítulo 3 de Mateo que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Así que también se cumplen las palabras del profeta cuando dijo: he puesto sobre él mi espíritu. También se cumplen esas palabras en Jesús. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Y eso seguro que tiene que haber llevado su mente a otro evento. Jesús en la sinagoga. Le entregan el rollo del libro. Y él toma el rollo del libro. Y cuando lo abre para leerlo, nos relata Lucas en su capítulo 4. Versos 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y siguió Jesús leyendo lo que decía el profeta Isaías acerca del Mesías. Y al terminar de leer, Jesús enrolla el libro, lo entrega y se sienta. Y en el verso 21 Lucas nos relata que Jesús al sentarse comienza a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor era sobre él. Se cumplen las palabras del profeta Isaías y Jesús mismo les dice: estas palabras, esta escritura se ha cumplido en el día de hoy delante de vosotros. Ahora, no solamente estas referencias sobre Isaías 42, del 1 al 4, tenemos aún más. Porque precisamente esta cita, esta parte, es la cita más larga de todo el Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Mateo. Mateo, uno de los evangelios que está escrito precisamente dirigido hacia los judíos, constantemente Mateo está citando y haciendo referencia a las profecías bíblicas. Y la porción más larga que él cita es precisamente esta de Isaías 42, versos del 1 al 4. Y Mateo lo relata en su capítulo 12. Interesantemente, lo relata Mateo luego de haber efectuado un milagro. El milagro del hombre de la mano seca. Un día de reposo, Jesús sana al hombre de la mano seca. Y debido a este milagro, los fariseos se reúnen y entran en consenso y deciden destruir, acabar, matar a Jesús. Nos dice entonces Mateo, el verso 15 del capítulo 12: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y entonces en los próximos versos cita Isaías 42 del 1 al 4. Así que a los ojos de Mateo, el cumplimiento de la profecía de Isaías 42 estaba también en Jesús, nuestro Señor. Y lo interesante de esta cita es que aquí tenemos una interpretación explícita y directa de la profecía. No es como otras profecías que las leemos e interpretamos nosotros que están haciendo referencia a Jesús. Aquí la misma escritura me está interpretando y me está diciendo: esta profecía está haciendo referencia a Jesús. Y diciendo Mateo, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Pero esta profecía no solamente nos habla y nos señala a Jesús como el Mesías. La profecía también nos habla de su obra y su carácter. Nos habla de la obra y el carácter del siervo. El siervo de Jehová, a quien ya hemos identificado no solamente como el Mesías, sino específicamente como nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y lo primero que nos dice el profeta sobre su obra es que Él traerá justicia. Justicia para todos. Es la forma como Él termina ese verso 1. Él traerá justicia a las naciones. Es decir, que su justicia no es solamente para nosotros, el pueblo de Israel, es también para todos los gentiles, para todas las naciones, para todos por igual. Esa era su obra. Esa es su obra. Será para todos. Será para todas las naciones. Pero no solamente nos habla eso sobre su obra, sino que también nos dice acerca de cómo ha de ser su proceder. Y es curioso que en el verso 2, el profeta Isaías nos dice que este Mesías, el Cristo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Cosa que parece contradictoria y que tal vez puede chocar a nuestra mente, porque ciertamente no es lo que esperaríamos de alguien que viene a libertarnos. Todo lo contrario, esperaríamos que fuese alguien que levantara su voz, que alzara su voz, que gritara, que se dejara escuchar, no solamente en las calles, sino en las ciudades, en los montes, en los valles.
aquí el profeta dice que este Mesías no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Sería bueno entonces entender y pensar en lo que sí nos dice sobre Él y su obra con estos detalles. Porque al decirnos esto nos está diciendo que el Mesías no ha de ser alguien que ha de gritar de forma irrespetuosa, que no ha de ser alguien amante de facciones, que no va a ser partidario de gente amotinada o rebelada, ni de bandos o partidos violentos y desaforados en sus procederes y sus designios. Que este Mesías no destruirá lo que es de valor. Que la obra del siervo de Jehová ha de ser una sin alardes. O como también lo interpreta Mateo cuando cita a Isaías, él escribe: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Es decir, no será contencioso. El siervo del Señor no contenderá. Y de hecho, esa palabra griega que utiliza Mateo es la única vez que se escucha o que se halla en el Nuevo Testamento y significa riña o altercado. Interesante por el lugar donde lo escribe Mateo, porque cita estas palabras de Jesús precisamente luego de haber tenido la experiencia de la sanidad del hombre de la mano seca, donde quisieron entonces hacer consenso para matarle, y él, en vez de enfrentarlo, le dice: no digan a nadie nada, quédenselo calladito. Y él se aparta, cuando bien pudo haber dicho que bajaran ángeles de los cielos y acabara sobre ellos, o que descendiera fuego del cielo, pero se retuvo. Y nos dicen las Escrituras en otro lado, y como cordero fue llevado al matadero. Y ciertamente no habló en ese momento, no por temor ni miedo, sino por, como bien nos dicen las Escrituras, porque aún no había llegado su hora, y él estaba centrado y sabía cuál era su propósito y a lo que era venir. Y cualquier provocación en el momento podría levantar situaciones que pudiesen afectar esa hora, y él prefirió callar y seguir con la voluntad del Padre para su vida. Pero ¿qué más nos dice el profeta sobre el proceder del siervo? En el verso 3 nos dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, que esta caña débil, frágil, que hace un momento atrás para mí era inservible, era descartable, el siervo de Jehová no la descartaría, no la quebraría. Este pabilo humeante en su momento, que para mí era desechable y podía ser puesto a un lado, les dice el profeta que el siervo de Jehová no lo apagaría. Porque es que el siervo de Jehová actúa diferente a nosotros. Aquellos que son débiles, aquellos que se sienten oprimidos por alguna calamidad, me deja saber el profeta que el siervo de Jehová no va a descartarlos, que aquellos que están sufriendo no van a ser echados a un lado por él. La caña cascada o la caña quebrada y el pábilo humeante simbolizan esa vida de aquel que está débil, esa vida débil, golpeada por la vida o por la gente, esa vida imposibilitada de recuperarse por sí misma.
Aquella vida que bastaría solamente otro toque, otra circunstancia más, otra crisis más para ser destruida. Él no la quebrará. Él no la aplastará. Ese pabilo, Él no lo apagará. Dicen los sabios que dos personas iban cruzando una plaza donde había muchos árboles y muchas plantas, pero uno de los árboles había crecido torcido y estaba apoyado en otro bien erguido y fuerte. Mira, dijo uno de ellos, qué caído y raquítico está este árbol. ¿Cómo ha crecido tan débil y tan torcido? Y el otro le contestó, seguramente alguien lo pisó cuando era chico. Amado, lo más notable es que este siervo, el Mesías, Jesucristo, Él vino para enderezar. Él vino para fortalecer. Él vino para dar vida a los debilitados, a aquellos que están en angustia. Y Él no va a pisotear al que está débil. Por el contrario, Él los tratará con cuidado, con delicadeza. Cuidará de sus heridas, cuidará de no desanimarles. Su proceder ha de ser el proceder de ese buen pastor que cuida por las ovejas. Que cuida a una humanidad lastimada, una humanidad golpeada, cargada hasta el punto del desaliento. Una humanidad cargada con la muerte en medio de las injusticias de la vida. Y Él tratará de salvar, no de destruir. Y hará que la justicia sea realidad. Y como Jesús el Mesías, debemos nosotros también mostrar misericordia a la caña cascada y mostrar misericordia al pábilo que humea. Esas cañas y pábilos que pueden estar entre nosotros. Amén. Así es. Que pueden ser aquellos débiles en la fe que están junto a nosotros. Aquellos heridos espiritualmente. Aquellos quienes están a punto de perder su fe por completo por las circunstancias que están pasando. Él no apagará su llama. Y sabes, toda congregación tiene cañas cascadas y pábilos humeantes. A veces los llamamos descarriados, inmaduros. Pero Jesús no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Tampoco nosotros debemos hacerlo. Pero sobre todas las cosas, la caña quebrada, débil, frágil, y el pábilo humeante señalan la condición general del corazón del hombre. La condición general de la humanidad. Una humanidad que ha sido quebrada, apagada por la maldad y el yugo del pecado. Una humanidad que si hubiésemos sido nosotros, la hubiéramos descartado, la hubiéramos condenado. Pero Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Él no vino a condenar. Así lo expresó Juan en el capítulo 3, verso 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvar. Él vino a traer justicia. Él vino a colocarnos en una posición donde pudiéramos recibir su justicia. Sí, porque todos queremos justicia, pero pasamos por alto algo muy importante. Si la justicia fuese aplicada en nuestra condición de pecado,
sin la mediación de Cristo, el veredicto justo para nuestras transgresiones e iniquidades, a la ley de Dios, sería así el castigo eterno, sería así el ser quebrado y el ser apagado. Pero mediante Cristo, Él no apagará ni quebrará la caña cascada. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Pablo lo explica en Romanos 3, que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Así que justicia aquí significa estar relacionado con ese juicio basado en una decisión legal. Y en ese sentido, este es un término que define al Evangelio, a las buenas nuevas, que no son otra cosa que el anuncio legal y jurídico mediante el cual Dios ha declarado al mundo justo, santo e inocente a través de Jesucristo. Y estas son las buenas nuevas. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la gran noticia que traemos y tenemos. Que Dios muestra su gran amor y misericordia, sí, a nosotros, curando nuestro cuerpo, sí a nosotros cuando estamos en angustia, sí a nosotros cuando estamos en problemas y en dificultades, sí Él muestra su favor al débil y al oprimido. Pero Él ha mostrado su amor de una forma mucho más grande y mayor. Ha mostrado su misericordia de una forma mucho más excelsa. No tanto sanando nuestro cuerpo, sino sufriendo en su propio cuerpo y dando su vida en la cruz para que nosotros, los seres humanos, pecadores, pábilos humeantes, cañas frágiles, pudiéramos ser salvos eternamente en cuerpo y en alma. Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. Y Juan lo describe claramente. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y este siervo está determinado. Él vino a cumplir una obra y la va a realizar. No es como tú y como yo, que nos cansamos. Él no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley, como termina diciendo el profeta. Él no se cansará ni desmayará, como también lo habla Mateo y lo cita Mateo, que esta parte él dice, hasta que saque a victoria el juicio, queriendo decir hasta que haga que triunfe su justicia, hasta que la traiga a la victoria. Este es el Rey que esperamos. Este es el Rey que nació en ese pesebre, murió en una cruz, resucitó y vendrá nuevamente. Este es el Rey que celebramos durante esta temporada de Adviento. Este es el Rey que necesita nuestra ciudad. Este es el Rey que todos necesitamos.